Voy a proceder a grabar. Muy bien. Por favor, ¿me podrían confirmar si se ve mi pantalla para que podamos iniciar? Sí, se ve, ingeniero. Muchas gracias. Muy bien. En la anterior clase pudimos ver las diferentes características que tenía la opción de modificación de nuestros dibujos. Una vez que hemos hecho los trazados iniciales, hemos procedido a utilizar estas herramientas para poder modificar mediante algunas estrategias técnicas de dibujo, algunas operaciones que al principio pueden ser complicadas, pero con un poco de elementos de interfaz se puede llegar a un objetivo bastante bueno, un resultado óptimo. Como pueden apreciar en la parte de abajo tenemos otros elementos adicionales, los cuales voy a utilizar simplemente estos tres, que son los más importantes, ya que los demás son edición de matriz, edición de sombreado, editar spline y editar polilínea, ¿no? Sí, eso no es necesario que lo editemos, ya que por la polilínea, de manera automática, nosotros podemos hacer la edición correspondiente, ¿no? Modificando en función a sus trayectorias, hacer este tipo de configuraciones, ¿no? Entonces vamos a tomar el primer punto, que es la opción de partir. Si tenemos un círculo, ahí lo tenemos, y utilizo esta opción, me va a pedir designar un objeto. Este objeto me dice que precise el punto de ruptura. Entonces selecciono el punto de ruptura. Perdón, creo que no modificó. Sí, no lo modificó. Ingreso nuevamente, designo objetos. Y miren, mientras yo avanzo, veo cuánto es el segmento que voy a llegar a eliminar, ¿no? Utilizando un punto de referencia. Entonces, si yo selecciono hasta ese punto, se va a hacer ese tipo de recorte. Luego tenemos la opción de partir en un punto. Este elemento nos permite eliminar, o como en el anterior ejemplo donde nosotros utilizamos la opción de dividir mediante puntos de referencia, en este se hace efectivo la división tomando, pero no puntos numéricos, sino puntos geométricos. Si yo entro a la opción, designo el objeto y me dice que precisa el punto de interrupción. Voy a utilizar este punto. Al principio pareciera que no hubiera habido un cambio, pero cuando yo selecciono el elemento, pueden apreciar que está dividido en dos partes, ¿no? Tomando el punto donde he hecho esta partición. Luego tenemos la opción de unión. Como hemos visto la opción de partir en un punto, esta opción nos permite juntar dos elementos que han estado separados. Si yo selecciono ambos elementos que están intersectando en un punto en común, se puede realizar dicha unión. Y como pueden apreciar, prácticamente ha restaurado mi elemento, ¿no? Entonces, es de esa manera que funciona. Ahora, esto también sirve para las líneas. Si yo trabajo con una línea, por ejemplo, tenemos esta figura. Obviamente esta línea está segmentada. Entonces yo puedo utilizar esta opción de unión para volver este segmento en una polilínea. Como pueden apreciar, se ha vuelto una polilínea cerrada. Esta herramienta se utiliza bastante al momento de utilizar, se puede decir, la parte en AutoCAD, donde AutoCAD de 3 dimensiones, cuando nosotros hacemos respectivos trazos en 2 dimensiones, utilizamos bastante la tecla de unión para poder utilizar la interfaz de 3D, como una opción de press, una opción de extrusión, una opción de barrido. Esas opciones que nos permiten generar los elementos 3D. Y tenemos por último este elemento que es la opción de, como en un archivo o un documento, cuando nosotros tenemos una imagen,
podemos poner adelante o podemos poner por detrás para poder ver, en este caso, poder ver la característica especial que llega a tener. Lo vamos a utilizar bastante al momento de realizar, en este caso, como me iba diciendo, cuando nosotros hagamos planos de planta o incluso diseños isométricos, si queremos añadir sombreado, podemos utilizar este elemento que nos permite poder poner en orden nuestras piezas. Y esto sirve tanto como para bloques como para trazos sencillos, se puede decir, ¿no? Tenemos varias opciones de poner por delante, atrás, encima, debajo, texto adelante, cotas adelante, directrices adelante y anotaciones adelante, ¿no? Puntos de referencia que nos pueden ayudar al momento de hacer nuestra creación de dibujo. Luego tenemos, una vez que hemos completado todo este segmento que tenemos aquí lo vamos a manejar a partir de la clase de mañana, en especial la parte de capas. Vamos a especificar algunos elementos que tenemos en la parte inferior derecha. Por ejemplo, tenemos el espacio modelo o papel, ¿no? Aquí tenemos la opción de grid o modo rejilla, donde nosotros podríamos habilitar y desactivar. También tenemos el modo Force Cursor o Snap Mode. Esta opción nos permite, como pueden apreciar, nuestra rejilla tiene varios puntos o rectángulos en donde nosotros podemos trabajar. Obviamente mi desplazamiento es libre, ¿no? No hay ningún problema. Pero si yo activo esta restricción, lo que va a pasar es que mi desplazamiento, miren, se dan cuenta que ya es bastante recto. Es porque utiliza las líneas como referencia, ¿no? Ahí podemos apreciar. Miren que la restricción es bastante notoria al momento de trabajar, ¿no? Incluso cuando nosotros creamos algún círculo o algún elemento, se desplaza de una manera recta. Y depende de ustedes que si quieren utilizarlo o no. En este caso yo no lo manejo mucho, ya que también hay otro comando que nos permite utilizar la opción de manejar líneas rectas sin necesidad de empezar a chuntar, o como decir esto, adivinar o deducir. Por ejemplo, yo quiero una línea recta. Voy a estar esperando que el mouse llegue a 0. No voy a estar bastante preciso. Entonces quiero realizar un elemento preciso con ángulos rectos. Entonces utilizo la restricción ortogonal. La restricción ortogonal lo que nos permite realizar es desplazamientos rectos, como pueden apreciar, y donde por más que yo quiera mover hacia adelante, ya no voy a poder desplazarme en un ángulo, sino simplemente trabajar con ángulos rectos. Por ejemplo, si aquí yo tengo 10, voy a poner aquí también 10, no voy a necesitar mirar. Voy a saber que también estaba trabajando con 10 y ya tengo el cuadrado. Este elemento también nos permite activar la opción de desplazamiento isométrico. El desplazamiento isométrico nos permite realizar dibujo isométrico en donde nosotros cuando trabajamos en diseño 2D tenemos que generar tanto el isométrico como las vistas de manera detallada para poder presentar un buen plano. Otra opción que tenemos es la opción de restringir el cursor en ángulos especificados o rastreo polar, como se denomina. ¿En qué consiste el rastreo polar? Como ustedes sabrán, se han de dar cuenta que cuando yo selecciono el primer punto, voy a desactivar, el segundo punto me da un ángulo. Como pueden apreciar, puede ascender o decaerse. Lo que hace mi rastreo polar es, utilizando unos parámetros definidos por AutoCAD, incluso yo puedo definirlos cuánto va a ser mi incremento, puedo hacerlo de 10 en 10, de 20 en 20, de 5 en 5 si es necesario, para poder mostrar una línea segmentada de color verde. Por ejemplo, voy a utilizar la opción de 5 en 5. Entonces yo trazo mi línea, punto inicial. Ahí miren, ya esa línea segmentada infinita es mi referencia. Si yo me muevo, ahí tenemos 5, 10, 15, 20,
25, 30, 35. Quiero que sea de 30 en 30. Subo 30, subo 60, subo 90, subo 180. Entonces me va a ayudar a definir mis trazados determinando un cierto ángulo, incrementándolo de manera exponencial. Es bastante útil al momento de trabajar con elementos mucho más precisos que requieren un ángulo determinado. Nos permite utilizarlo como una referencia bastante exacta, se puede decir. Luego tenemos el dibujo isométrico, que lo vamos a ver más adelante, y también tenemos la opción de mostrar el forzado de líneas de referencia. ¿A qué se refiere cuando trabaja con el mostrar el forzado a líneas de referencia? Por ejemplo, si yo quiero hacer un cuadrado, voy a utilizar en este caso un rastreo para referencias, para hacerlo. Por ejemplo, quiero hacer que sea uno de 10, ¿no? Ahí está. El segundo también quiero que sea de 10, pero ahora me va a costar un poco hacer que sean iguales. Entonces, lo que me permite realizar este elemento de AutoSnap es seleccionar este con un punto verde, trazo una línea imaginaria, en donde lo puedo hacer coincidente y cerrar mi figura sin ninguna dificultad. Si yo desactivo este elemento, no voy a tener esa precisión que requiero. Por ejemplo, aquí voy a tener otros 10. Voy a elevarlo otros 10. Y aquí ya no me va a permitir, ¿no? Ya no hay esa línea. Ya no me va a llegar a ser una intersección bastante perfecta. Entonces es de esa manera que se puede decir que nos ayuda bastante al momento de tomar referencias que parecen no ser tan relevantes, pero cuando se hace diseño escrupuloso sí se necesita. Otro punto también importante que es esta opción de objetos o snap. Como pueden apreciar, ¿por qué tengo seleccionado todos mis elementos referenciados? Si yo entro a parámetros de referencia de objetos, pueden apreciar que mi referencia de objetos tenemos punto final, punto medio, centro, centro geométrico, punto, cuadrante, intersección, extensión, inserción, perpendicular, tangente, cercano, intersección ficticia o paralelo. Todas estas referencias están activadas por el hecho de que me permite trabajar. Por ejemplo, si yo tengo un círculo al inicio, digamos como referencia, y quiero crear otro círculo dentro de este, si yo desactivo esta operación, se me va a hacer mucho más complicado definir. Miren, es como si la pieza no me mostrara, de manera exacta el centro de este círculo, pero si yo lo activo, entonces una vez que acerco el objeto, va a aparecer el punto central y lo voy a poder realizar, ¿no? Tenemos lo mismo si yo quiero trazar una línea, me puede aparecer el punto central para realizar el dibujo, o también me puede mostrar un cuadrante, como el que vemos aquí. Un cuadrante, incluso perpendicular, ¿no? También nos podría llegar a mostrar perpendicular, paralelo, diferentes referencias que son bastante útiles al momento de trabajar. Es por eso que se tiene que mantener activado. Ya depende de ustedes si quieren tenerlo todo. Pueden seleccionarlo todo, simplemente no seleccionar nada, pero lo importante en estos casos es lo siguiente, que utilicen por lo menos la opción de perpendicular, tangente, centro y cuadrante como una referencia importante al momento de trabajar, para que no tengan otras referencias que no les llegaran a convenir, ¿no? Estas opciones de objetos anotativos y la escala de anotación, este elemento lo tienen que mantener por defecto. En este caso, los objetos de anotación que tenemos tienen que estar siempre activados. La escala de anotación visual es un elemento donde yo puedo configurar la escala de mi tamaño, bueno, en este caso de mi hoja de trabajo. No les recomiendo hacer eso, ya que puede ser bastante confuso si nosotros no trabajamos bien con las escalas. Hay
Hay en sí tres formas de configurar mi ventana gráfica. Bueno, de escalar en AutoCAD. Las dos de ellas son peligrosas, ya que el hecho de que nosotros trabajemos y no dominemos esta opción de las referencias, pues podamos tener un problema, ¿no? Entonces, es importante que nosotros tenemos que considerar mantener en primer punto este elemento en escala 1:1 o escala natural. Tenemos la opción de este pequeño engranaje donde nos permite realizar el cambio en dibujo 2D o modelado 3D. Los que están manejando la versión 2018 o 2015 o 2012 se habrán dado cuenta que tienen dibujo 2D y anotación, modelado 3D básico y modelado 3D. Esto se ha empezado a eliminar del modelado básico porque prácticamente solo te mostraban los comandos básicos para diseño 3D. No era necesario con el tiempo tener esa división, entonces simplemente se separó por dibujo 2D y anotación y modelado 3D, ¿no? Aquí tenemos opciones de guardar de archivo. También tenemos la opción de añadir, en este caso, algún elemento de monitor de anotación, aislar objetos y tenemos nuestras líneas que nos permiten ver otras opciones adicionales de apoyo de dibujo. Aquí tenemos varios. Tenemos coordenadas, espacio modelo, rejilla, modo forro, modo de, en este caso de la rejilla, de desplazamiento, deducir restricciones, entrada dinámica, el modo de restricción ortogonal, rastreo polar, dibujo isométrico. Estas calificaciones, o en este caso clics, si yo lo elimino, pueden apreciar que se desaparece la función. Hay algunos que tienen todas las funciones activadas. Por ejemplo, yo voy a activar la opción de grosor de línea. Para un trabajo posterior, ustedes pueden determinar transparencia, ciclo de selección, referencia a objetos 3D, SCP dinámico. Esta opción de referencia 3D y SCP dinámico se maneja solamente para el diseño 3D y la opción de Gizmo tampoco es necesario tenerla en disposición, ya que aparece en nuestra interfaz de diseño 3D, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podemos poner unidades, está en decimal, pies y pulgadas, entonces en este caso lo manejan decimal, pero lo pueden desactivar. Ya hemos mostrado gran parte de los elementos para trabajar con AutoCAD. Lo último que nos faltaría sería ver la opción de configuración de unidades. Si entramos a ayudas de dibujo, tenemos la opción de unidades. Esto me permite configurar la precisión de mi archivo. Voy a ponerlo en esta cantidad. El ángulo también lo podemos hacer mucho más preciso si es necesario. Y la unidad nosotros también podemos modificarla. Yo voy a trabajar con milímetros en el sistema internacional. Una vez que he modificado esto, ustedes pensarán, perfecto, ya puedo trabajar en AutoCAD en milímetros. Solo hemos modificado el archivo, no hemos modificado nuestra área de trabajo. ¿Cómo puedo modificar mi área de trabajo? Entrando a un comando que es dwg units. Lo tenemos. Si ustedes seleccionan, les va a aparecer la unidad de longitud. Aquí podemos apreciar, por ejemplo, yo voy a poner la opción que dice que es de pulgadas, yo le voy a poner la opción 3. En mi comando me aparece formatos de visualización de unidades de dibujo. Yo puedo poner la opción decimal, la opción 2. Formato de visualización lineal, también lo mantenemos en 1. Y me dice la opción, poner escala los objetos de otros dibujos al insertarlos, sí. Emparejar las unidades con las unidades de dibujo, sí. Poner escala a los objetos de dibujo actual para reflejar el cambio de unidades, sí. Y incluir objetos en el espacio de papel, sí. Entonces, una vez que ya he hecho esto, voy a poder
apreciar, si voy a volver a poner DWG unit, va a aparecer, ahí está de manera más específica. La unidad de longitud me dice que es 3, entonces se ha configurado de manera correcta mi espacio de papel. Hay personas, y esto me he topado harto con la parte de planos de planta, donde me dicen que ellos juran y perjuran que me han mandado, por ejemplo, en milímetros, y cuando reviso mi escala, bueno, mi unidad en mi espacio de papel, aparece en pulgadas. Entonces, si yo hago la modificación, llega a haber un cambio bastante drástico, porque AutoCAD llega a asumir estos cambios con el factor de escala. Si el factor de escala es diferente, o sea que son de diferentes unidades, puede ser o muy grande el cambio o muy pequeño. Entonces es recomendable que cuando empiecen a trabajar mantengan tanto la unidad del archivo como la unidad del diseño en las mismas unidades y no tengamos inconvenientes al futuro. Yo he trabajado más con milímetros y de vez en cuando en metros cuando se ha hecho diseños de planta, pero es importante verificar esto. Es muy importante que lo verifiquen para que no tengan problemas al momento de realizar trabajos. Muy bien. Una vez que hemos hecho la configuración de nuestras unidades, hemos hecho la configuración de las unidades en mi espacio de trabajo, voy a proceder a realizar un diseño. Vamos a empezar con un diseño bastante sencillo. En este caso vamos a utilizar un círculo para formar este símbolo con trazos relativamente sencillos. Me dice que es de diámetro 80 y un radio de 8. Entonces selecciono un diámetro de 80 y un radio de 8. Pero voy a utilizar para generar otro círculo otro tipo de referencia. Ahí lo tenemos. Estoy utilizando las referencias. Utilizo centro radio, busco el punto medio de esta línea, lo mantengo, nuevamente aquí también lo mantengo. Luego voy a eliminar esto y utilizo el punto central que me decía que era un radio de 8. Tenemos y ahí lo tenemos. En AutoCAD 2021 ya se me va a hacer fácil, no necesito seleccionar todo, pero por costumbre y porque algunos están trabajando con otra versión, voy a seleccionar todo y utilizar la opción de recorte. Una vez que selecciono la opción de recorte, voy a eliminar los elementos que están intersectando. Y de esta manera se llega a formar la figura que se ha requerido. Otro ejemplo que nosotros podemos hacer, demasiado sencillo, sería realizar este diseño, ¿no? Con elementos auxiliares. Aquí tenemos una longitud de 80, prácticamente es un cuadrado. Entonces yo selecciono esta opción y le ponemos 80, tab, 80. Utilizamos el punto medio, estas líneas como referencia, lo tenemos. Luego hay que seguir viendo qué elementos van a llegar a intersectar. Ahí lo tenemos. Seguimos. Ahora tenemos que hacer esta opción, en donde voy a utilizar ambas referencias para llegar a formar mi diseño. Ahí lo tenemos. Muy bien, ya tenemos nuestro diseño establecido. Ahora tenemos que llegar al resultado. Tenemos que eliminar varios puntos. En este caso tenemos que seleccionar todo, recortar. Vamos a eliminar el elemento externo. En este caso, esto tenemos que eliminar.
No estoy seguro si tenemos que eliminar. Creo que este fue mi error, no teníamos que eliminar. Z, esto y esto. Podemos ver que hemos llegado a la forma final. Nuestros elementos ya están diseñados. Esto se podría definir como una parte sencilla. Vamos a subir un poco más el nivel para que podamos trabajar y puedan ver en este caso cómo manejar AutoCAD en función a los comandos que se les ha enseñado. ¿Alguna consulta o duda respecto a lo que se ha hecho hasta esta parte? ¿O algún inconveniente que tenga? Muy bien. Si no hay inconvenientes, continuamos. Vamos a realizar otro elemento que no diría que lleva tiempo, pero sí ayuda bastante con el manejo de comandos, donde tenemos que utilizar un radio de 90, un radio de 60 y un radio de 30. Entonces seleccionamos el radio de 90. Luego hacemos un polígono con un radio de 60. Voy a definir que son de 6. Mi punto central, inscrito en el círculo. Y tenemos, se podría decir, un problema si no tuviéramos activado mi referencia. Se me podría muy difícil hacer de manera precisa. Entonces aquí ya utilizo la restricción. Y en función de esta restricción voy a poner el ángulo de 60. Nuevamente ingreso con 6. Preciso el centro, inscrito y 30. Muy bien, ya tenemos nuestros elementos. Ahora nos faltaría el radio de 30 y el radio de 15. Entonces seleccionamos radio de 30, radio de 15, radio de 15. Selecciono la opción de unir estos elementos para hacer el primer punto. Voy a eliminar la restricción. Ahí estamos trabajando. Ya llegamos al primer pétalo, se puede decir. Voy a utilizar la opción de copiar, pero no puedo copiar los elementos que están perpendiculares, sino los elementos que tienen una referencia en una arista del hexágono. Entonces selecciono punto base y me muevo en cada punto sin ningún problema. Lo mismo hago con el círculo pequeño. Copiar. Selecciono en cada punto. Listo. Y ahora voy a proceder a hacer la unión de cada elemento. Lo estamos haciendo con un poco de calma. Ya en este punto, si ustedes quieren, pueden, incluso sin necesidad de eliminar ya las referencias que hemos utilizado. Un dibujo siempre va a tener referencias y es por eso que también se maneja la implementación de capas. Las capas nos permiten identificar cuándo trabajar con una referencia y cuándo trabajar con un trazo real, modificando su grosor, modificando su tipo de línea, con el fin de que nuestro dibujo sea fácil de diseñar y comprensible para los demás. Entonces yo elimino esto, selecciono todo, voy a seleccionar todo, recortamos y esto es importante, siempre utilicen esta opción para recortar de adentro hacia afuera, así no van a tener dificultad o no van a querer eliminar
alguno de estos trazos, ya que tendríamos que volverlo a hacer. Entonces, seguimos eliminando de adentro hacia afuera. Ahí lo tenemos. Muy bien. Listo. Seguimos eliminando. De a poco. Muy bien. Continuamos. Listo. Hemos llegado a la forma final, ¿no? Bastante sencillo, bastante sin ninguna dificultad. Hemos podido llegar al resultado final. ¿Alguna duda, consulta respecto a esta parte? Muy bien. Vamos a ver algo que no estamos considerando, que es importante tenerlo en mente, que son las coordenadas por teclado. Como pueden apreciar en esta figura, no solamente tenemos puntos cartesianos, sino que también tenemos longitudes con ángulos internos y externos. Ahora, ¿cómo puedo hacer que esta figura, solamente utilizando mi teclado, pueda llegar a formarla? Déjenme explicarles que AutoCAD tiene la posibilidad de trabajar con tres tipos de coordenadas: coordenadas polares, coordenadas cartesianas y coordenadas relativas. Las coordenadas cartesianas son las que se trabajan en el punto XY, como lo que estamos viendo ahora, ¿no? Las coordenadas relativas son las que se manejan con una distancia, pero con un ángulo recto. ¿A qué me refiero? Ángulos de 0, 90, 180, 270 necesitan, o bueno, son denominados coordenadas relativas. Y las coordenadas polares son las que tienen una longitud y un determinado ángulo, que no es necesario que sea recto. Puede ser 30, 60, 120, 130, 140. No importa el ángulo que nosotros designemos, AutoCAD te lo puede hacer. Entonces vamos a hacer esta figura solamente utilizando el teclado. Vamos a empezar con el primer punto que me dice que es 1,1. Entonces, y el segundo punto que es 8,2. Elimino esto. Ingreso a línea. Me dice que precise el primer punto. Cuando yo quiero trabajar con coordenadas cartesianas, ustedes seleccionan la coma. 1,1. El primero es el X y el segundo es el Y. Pongo Enter. Como pueden apreciar, la coordenada 1,1 está en este punto. El segundo punto sería 8,2. Enter. ¿Qué pasaría si yo pusiera el 10,4? 10,4. ¿Por qué me aparece más grande? Pueden apreciar que este es el 1182 y este elemento me aparece mucho más grande. No tiene sentido. Esto se debe a que cuando nosotros trabajamos con segmentos en la parte de líneas, AutoCAD toma este punto final como un nuevo centro, como un nuevo 00. Y es por eso que se ve así de grande esta línea, porque ha tomado esta referencia y ha puesto 10,4 hacia este lado, ¿no? Hacia el lado derecho. Entonces voy a utilizar
En este caso voy a poner línea. Utilizo el 10,4 como punto al aire y pueden apreciar que se ha desplazado en esa coordenada. Entonces yo lo cierro y enter. Ya tenemos los dos puntos. Estos dos puntos ya están establecidos. Ahora vamos a trabajar con las coordenadas relativas, que son ángulos rectos. Los ángulos rectos sirven en función al desplazamiento que yo le estoy dando. Por ejemplo, si yo quiero un desplazamiento hacia el lado derecho, tengo que trabajar con una distancia y un ángulo de 0. Si yo me quiero desplazar a la izquierda, como pueden apreciar, mi ángulo va a llegar a ser 180. Entonces es de esa manera que se desplaza. Positivo, 0. Lado derecho, 0. Lado izquierdo, 180. En este caso tengo que avanzar hacia el lado derecho. Mi distancia es de 6 con un ángulo de 0 grados. Voy a utilizar la opción de arroba. Y como pueden apreciar, cuando yo he puesto la opción de arroba, me aparece tanto la distancia como el ángulo. Yo voy a poner 6 de distancia y con tab voy a cambiar la opción de un ángulo de 0 grados. Y ahí está. He puesto una distancia de 6 con un ángulo de 0 grados. Vamos a continuar. Me dice que mi distancia, en este caso esto es de 4, tengo un ángulo interno de 150. Una, no diría desventaja, pero es una característica de AutoCAD, que no trabaja con ángulos internos. Si yo pongo 150 no me va a aparecer eso. Trabaja con ángulos externos. Entonces aquí ya hay un poco que hacer una suma o diferencia de ángulos para poder trabajar. Por ejemplo, si sabemos que mi desplazamiento hacia el lado derecho es de 0 grados y mi desplazamiento izquierdo es de 180, sabemos que todo este elemento va a ser 180, pero me dice que mi interno tiene 150 de desfase. Entonces hay que hacer una resta de 180 menos 150, va a ser un ángulo de 30. Entonces yo pongo esta distancia con el ángulo de 30. Entonces voy a volver a poner arroba, enter, nuevamente arroba, 4, tab, 30, enter. Seguimos. Ya no voy a mover mi mouse. Me dice que mi ángulo es un relativo con una distancia de 4, 0, 90. Entonces, 4, 90. Entonces yo pongo arroba 4, tab, 90. Y vamos. Listo. Voy a centrar mi dibujo para que ustedes puedan verlo mientras hago las configuraciones. Pero ya estamos en un punto medio de nuestro dibujo. Voy a seguir formando la figura. Me dice que tengo una distancia de 4 con un interno de 150. Ahora, sabemos que esto es 0, 90, 180 menos 150, 30. Entonces, sería 0, 90 más 30, 120. Entonces, tenemos que poner 4, 120. Agarramos la opción de arroba, 4, 120. Enter. Seguimos. Ahora me pide un desplazamiento al lado izquierdo con una distancia de 2. Entonces ya sabemos qué ángulo corresponde. Un momento. Arroba. Nuevamente voy a poner arroba. 2, tab, 180. Seguimos. Ahora tengo un ángulo relativo recto, distancia de 4, con un ángulo de 270. Yo pongo arroba 4,270. Listo. Continuamos. Luego una distancia de 6 con un ángulo externo de 45.
0, 90. 90 más 45, 135. Entonces tengo que sumar mi distancia de 6 a 135. Arroba 6 tab 135. ¿Listo? Continuamos. 2, 180. Arroba 2 tab 180. Enter. Seguimos. 4, externo de 45. 0, 90, 180, 180 más 45, 225. Entonces 4, 225. Arroba 4, 225. Continuamos. Una distancia de 6 con un ángulo recto. Entonces, arroba, un error, 6, tab, 180, seguimos, 4, interno de 60, 0, 90, 180, 360, si doy toda la vuelta, menos el 60, sería 4, 300. Entonces voy a poner la opción de arroba 4, 300. Y listo, simplemente cierro y ya tenemos nuestra figura. Utilizando netamente el teclado, manejando coordenadas cartesianas, relativas y polares. Ahora hay algunos que se deben preguntar, ¿qué va a pasar si yo utilizo ángulos negativos? ¿Puede servir si yo trabajo con ángulos negativos? Claro que sí puedes trabajar con ángulos negativos. Por ejemplo, si yo voy a poner en este punto, por ejemplo, con arroba, voy a poner 10 con un ángulo 0. Si yo trabajo con este punto y quiero que sea negativo, entonces voy a poner arroba 10, un ángulo de menos 30, que va a aparecer en la parte de abajo. Si yo quiero 30, ya saben que me va a aparecer menos 10, tab 30. Entonces nosotros podemos trabajar con ángulos positivos y ángulos negativos sin ninguna dificultad. ¿Hay alguna consulta o duda respecto a lo que se ha llevado hasta ahora? Muy bien. Espero que hasta esta parte, las personas que están viendo recién AutoCAD, por favor practiquen. Ya se les proporciona el material, está en el enlace, el archivo del ejercicio de práctica y pueden ver varios ejercicios bastante interesantes para practicar estos ejercicios básicos para poder un poco mejorar, en este caso, el manejo de la interfaz básica. El día de mañana vamos a continuar con cajetines. Ahora lo que nos corresponde es hacer una presentación respecto al formato de papel. Para el formato de papel tenemos una presentación. Vamos a iniciar. La normativa ISO 216, que clasifica los distintos formatos de papel según el tamaño de hoja, creando un estándar internacional, forman todos los países europeos y en Estados Unidos y Canadá utilizan otro formato conocido Letter, que pueden comunicarse en el mismo idioma, al menos en lo que respecta al formato de papel. Se refiere a esta situación a que no importa si yo estoy en otro país o estoy trabajando para otro país, siempre va a haber esta interpretación de formato de papel, pero tal vez lo único que llega a cambiar son la unidad, ¿no?
Estoy seguro que la mayoría que ha visto el sistema europeo maneja pulgadas, que en este caso el sistema internacional maneja milímetros. En algunos se manejan metros, en otros se manejan millas, yardas, en fin, diferentes tipos de unidades, pero lo que los une en este caso es el mismo formato con las mismas dimensiones. Las dimensiones del papel no van a llegar a cambiar en ningún lado. Según la normativa, los formatos se crean mediante la subdivisión de una hoja de partida sin material de descarte. La serie A, que es la que la mayoría debe conocer, tiene el punto de partida una hoja A0, que se pliega y se recorta para dar vida a los demás formatos. Aquí, por ejemplo, podemos apreciar que está en un sistema europeo, porque dice que es DIN A0, que está en, bueno, en este caso en centímetros o en pulgadas, en este caso 84.1 centímetros y 119 centímetros. Perdón, me estoy confundiendo. DIN es en centímetros y ANSI es en pulgadas. Continuando con esta subdivisión, podemos apreciar de manera más detallada en esta imagen cómo funciona esta subdivisión. Esta está formalizado con la ISO 216 en formato estándar ISO milímetros. Tenemos el A0, que es de 841 por 1189 milímetros. Si yo hago la subdivisión, voy a generar el A1. El A1 va a tener una dimensión de 594 por 841. Tengo el formato de tamaño de hoja A2, que es de 420 por 594. El formato A3, que es de 297 por 420, si yo divido el A2. Y si yo le divido el A3, va a aparecer el A4 de 297 por 210. Divido el A4, me va a aparecer el A5. Divido el A5, me va a aparecer el A6. Y así sucesivamente hasta llegar al A10, que es el más pequeño. Entonces, es de esta manera que funciona la subdivisión del tamaño del papel. Yo estoy seguro que la mayoría ya lo conoce, pero también hay personas que no conocían al principio cómo se genera este tipo de formatos. ¿Por qué existe una 1? ¿Por qué existe una 4, una 5, una 7? ¿Con cuál es mejor trabajar y en qué tipo de trabajos tengo que utilizar un formato adecuado? Es importante que conozcamos este tipo de formatos y su división, ya que estoy seguro que en su vida profesional todos van a trabajar incluso de memoria. Tengo que trabajar con una 0. Listo, ya tengo las dimensiones. Quiero trabajar con una 2 porque es lo que llega a mi plano. Perfecto, ya sé qué dimensiones tiene. Y al momento de plotear, pues van a poder comprender las dimensiones, ¿no? Yo he trabajado con planos tanto de tamaño A0 como los que están en A4. Continuando, en la serie A, que es el pilar, en este caso del formato, existen 10 subgrupos, el A0, el A10, que llega a ser el más pequeño, y tenemos otros tipos de serie que son la serie B y la serie C, a las que, según la normativa, les considera complementos y que siguen una respectiva numeración igual que el formato A. ¿Qué significa fundamental y complementario? Primero, aquí ya nos da un pequeño ejemplo. Significa que una carta escrita en una hoja A4 puede introducirse en un sobre C4, mientras que en el sobre C4 puede introducirse en un sobre B4. Entonces, ¿qué significa esto? Que la serie A es el punto de partida. Luego viene la serie C, que llega a ser mucho más grande. Y luego de la serie C viene la serie B, que llega a ser la versión o el formato más grande de papel. Se llegan a complementar entre sí porque solamente tienen un pequeño incremento de tamaño. Y como su nombre lo indica, perdón, si yo quiero introducir documentos enteros como un tamaño A4, el sobre que van a ver ustedes va a ser un C4. Y lo mismo si tenemos un sobre C4, se introducirá en un sobre B4. ¿No? Entonces es de esa manera que se maneja el formato de papel. Es bastante importante al momento de tenerlo en consideración
que estos formatos, estoy seguro que en algún momento lo van a llegar a ver. Continuamos. En la serie B, que viene desde el B0, con una dimensión de 1000 milímetros por 1414, a la B10, que es de 31 por 44. También tenemos la opción de la serie C, que es de 917 por 1297. Pueden darse cuenta que por estas dimensiones de partida llegan a también tener ese complemento, pero el pilar fundamental es el formato A. Luego, la serie A, en este caso, hemos visto que tiene los 10 formatos correspondientes. Obviamente, estos formatos van a definirse dependiendo al uso que nosotros le lleguemos a dar. No siempre va a ser un uso netamente técnico, ¿no? También tiene una aplicación comercial. Tal vez en algunos lugares, en nuestro medio, por ejemplo, en el área de la mercadotecnia o en el área de la publicidad, tal vez no lo hemos notado, pero todos esos papeles, volantes, pósters que nosotros llegamos a ver, están según formato. ¿Por qué? Porque es una normativa que nosotros tenemos que seguir. Aquí vamos a ver algunos ejemplos, por ejemplo, del acero, que es de 841 por 1189 milímetros. Es el formato más grande, obviamente el punto de partida. Su tamaño es considerable y se trabaja en copisterías y centros de diseño gráfico. Exclusivamente se usa para diseño técnico, que requiere hojas bastante grandes para poder respetar sus proporciones del proyecto sin tener que trabajar con lupa. Se refiere este punto importante al hecho de que cuando yo muestre un proyecto completo, se puede decir, de un proceso de una planta. Otro ejemplo también, el diseño de un edificio completo con sus diferentes vistas de planta, sus vistas seccionadas y demás. Si yo pongo todos esos elementos en un tamaño pequeño, voy a tener que, como indica en esta imagen, trabajar con una lupa para poder ver qué elementos tiene, qué procesos tiene, cuál es la nomenclatura o numeración que llega a tener. Pero si yo pongo en un formato adecuado, como es en el acero, tranquilamente nosotros podemos ver de manera detallada, escalarlo de manera adecuada para que se pueda apreciar todos los elementos que tiene. Es por eso que se maneja el acero, ya que se puede decir que es nuestro punto de partida para un proyecto bastante grande. Ahora, nuevamente repito, se ha visto en la parte técnica más para que se vea mucho mejor el trabajo. Los croquis que ustedes deben ver en los diferentes edificios o también incluso muestran los planos en la alcaldía de las estructuras que tiene, que es lo mejor que uno puede apreciar a detalle, pues tienen este formato acero. Y estoy seguro que algunos ya han trabajado con este acero. ¿Es bastante costoso? Sí, es bastante costoso realizar la impresión y es mucho más complicado realizar los dobleces en este tamaño. Es bastante complicado, ya que si hacemos un error, pues vamos a tener que volver a plotearlo. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, un póster de tamaño acero, que lo vamos a ver en cualquier centro de entretenimiento o en algún centro de promoción, publicidad en particular, y en una aplicación más técnica, como pueden apreciar, un diseño, se puede decir, donde muestra todo de manera detallada de nuestro plano, ¿no? Aquí podemos apreciar de manera detallada diferentes puntos o referencias en estas vistas de planta, donde podemos utilizar varios elementos, mostrarlo de manera general para que se pueda contemplar de mejor manera el proyecto. Luego tenemos el formato A1. El formato A1, que es de 594 por 841, es de gran tamaño, se utiliza también para diseño técnico, pero para la parte comercial se maneja en cartografías, carteles, pósters y otros materiales publicitarios.
que requieren un formato más grande, ¿no? Aquí podemos ver la parte de cartografías, se utiliza en el A1 como referencia, y estoy seguro que en algunas enciclopedias lo pueden apreciar. El formato A2 se utiliza para la parte de diseño de fotografía, pintura y carteles en su área comercial, como también calendarios de pared y hojas de pizarra. Yo en la parte técnica he utilizado el A2 bastante para mostrar de manera individual los diseños de planta en sistemas eléctricos, los procesos, planos de piping, también en un formato A2, pero en este caso el diseño de piping solamente de un proceso, no de todo el sistema en general, ¿no? Eso es importante que lo tomen en consideración. Luego, el formato A3, que es de 420 por 594, y el formato A4 de 210 por 297. Junto al A4, sin duda es uno de los cortes más comunes que nuestras impresoras igual llegan a tener. La mayoría de las impresoras, como nuevamente repito, lo tiene, y se puede trabajar con el A3 o con el A4, en donde para la parte comercial manejamos para imprimir gráficos, pósters, fotografías, dibujos, revistas, partituras, carteles y diplomas. El A4 también cumple la misma función. Ahora, en la parte técnica, estoy seguro que cuando trabajaron en dibujo técnico, que es lo que estábamos haciendo al principio de la clase, que es prácticamente dibujo técnico, hemos podido desarrollar estas figuras que no tienen longitudes bastante grandes y las hemos tenido que imprimir en un cajetín con un tamaño A3, ¿no? Era obviamente lo más fácil. Estoy seguro que solamente a los arquitectos les van a llegar a pedir realizar estos diseños en un plano A0, A1 o A2, pero a los técnicos siempre manejan el punto de partida que es el A3, porque no ven la necesidad de trabajar con formatos más grandes, al menos que estuviéramos trabajando en algún proyecto. Luego tenemos aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, este es se puede decir una propaganda, un póster de un libro en este caso. Y aquí vemos un proyecto de ingeniería, Facultad de Ingeniería, Ingeniería Civil, en donde nos muestra la parte de un dibujo técnico, ¿no? Que nos muestra los diferentes puntos que tiene y las distancias que corresponde de cada uno. Es más para el área académica que para el área profesional. El formato A5 ya es netamente comercial, en donde utilizamos en este caso como bloc de notas, que debido a ver las pequeñas agendas que se manejan, tienen el formato A5. También es para la parte de libros empastados y también para, bueno, más que todo para el área de libros y revistas. Luego tenemos aquí tenemos un ejemplo de un empastado, ¿no? Este empastado, que la mayoría ha debido ver o debe tener en sus casas, tiene el formato A5. El formato A6, que es de 105 por 148 milímetros, ya es bastante pequeño. Utiliza en este caso para enviar postales de nuestro centro de vacaciones, tarjetas de felicitación, algunos agendas de bolsillo y libros de bolsillo. Otro ejemplo, aquí podemos ver los pequeños pósters que tenemos en formato A6, los postales donde están ubicados los centros turísticos, las pinturas, que algunas pinturas de artistas famosos llegan a mostrar, están en un formato A6. El formato A7 es prácticamente para calendarios de bolsillo, como podemos apreciar en la imagen. Son calendarios donde nosotros usualmente nos deben dar bastante en épocas electorales, ¿no? Estos tipos de calendarios que nosotros podemos tenerlos en nuestro bolsillo o en nuestros equipos, ¿no? Nuestras mochilas, folders y demás, como una referencia o recordatorio para algún evento importante. Luego tenemos el formato A8, que esto ya es netamente para tarjetas de presentación. La mayoría de ustedes ya va tal vez a emprender en algún negocio de manera individual
o tal vez está haciendo consultorías de proyectos, ¿no? Entonces, ustedes van a necesitar una tarjeta de presentación, porque siempre es importante que cuando nosotros nos relacionemos con otras personas, les demos nuestras referencias. Estas referencias nos van a permitir llegar a más personas. Tal vez la persona a la que le dimos la tarjeta no lo va a utilizar, pero estoy seguro que él va a poder dar esta tarjeta o la referencia a otra persona que sí necesita de nuestros servicios, ¿no? Entonces, es importante, si nosotros vamos a ser ya independientes y no dependamos de se puede decir, de una industria en particular y queramos más bien ofrecer nuestros servicios a la industria, pues tenga su tarjeta de presentación o incluso en un cargo dentro de la industria como gerente, gerente comercial o como distribuidor, también es importante manejar una tarjeta de presentación. El formato que tiene esta tarjeta es una 8. Muchas gracias por su atención. No sé si alguien tiene alguna consulta o duda de lo que se ha hecho hasta ahora. Muy bien. Si no hay dudas, hasta aquí sería la clase de hoy.